Bueno, yo lo presento al doctor Guillermo Gemar, quien está trabajando en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en el Ministerio Público Fiscal y en el Hospital Borda. Él va a abordar el tema, están en los hospitales generales y especializados preparados y la justicia qué. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por haber venido un sábado a la mañana temprano a compartir algunos conceptos. Eh, Esta charla pretende, como Carlos le da el tono un poco más familiar y distendido, no quiero decir informal porque no deja de ser un evento científico, así que si tiene un carácter más catártico que netamente científico en términos de método, les pido disculpas y desde ya les aclaro que todo lo que voy a mostrar tiene las respectivas autorizaciones éticas y los consentimientos informados de cada una de las personas que van a aparecer en estos 15 o 20 minutos. Si los requieren, le piden a la organización del Congreso por mail y van a tener todos los consentimientos al respecto. Lo digo porque son temas muy sensibles y que hacen a la clínica cotidiana. Recién escuchaba el video del maestro Camarera Robles y nosotros seguimos tipificando y especificando y subtipificando las variables sintomáticas y clínicas de los trastornos de personalidad. Él habló del trastorno límite, pero en realidad con respecto a la psicofarmacología comparten algo en común con todos los trastornos de la personalidad, tanto en los diagnósticos categoriales como dimensionales, pero no avanzamos mucho más. Todavía, y hace más de 20 años, por ejemplo, hablamos de tratamientos psicofarmacológicos label para los trastornos de personalidad. El doctor decía muy bien, al igual que en Argentina, no hay fármacos específicamente aprobados para el trastorno límite de la personalidad. Es decir, si el trastorno que está diagnosticado en más del 80% de los casos en el espectro de los trastornos de personalidad no tiene un fármaco aprobado, ¿qué esperamos para el clúster A, el clúster C o la nueva modalidad dimensional de la propuesta de la CIE-11, ¿no? Bueno, la idea es que hoy nosotros hablemos de los trastornos severos de la personalidad y nos contestemos esta pregunta. ¿Están los hospitales generales y especializados preparados para el abordaje de los trastornos de la personalidad? Eso dentro del ámbito asistencial. Y desde el ámbito pericial. ¿Y la justicia tiene algo para decir al respecto? El modelo catártico de las charlas últimamente con respecto a los trastornos de personalidad tiene que ver con que nosotros en el Hospital Borda, por lo menos en la guardia de día de jueves, donde yo soy jefe de unidad, recibe entre 9 y 19, el otro día rompimos el récord, tuvimos 20 oficios judiciales para respuestas terapéuticas por guardia, Estoy hablando de un día de la guardia de 7 días. Casi a veces transgrediendo el límite hacia lo pericial, que obviamente nosotros en el ámbito asistencial no lo contestamos, y que después tenemos que ir a la justicia a explicar por qué no los contestamos. Y tenemos que ir casi a hacer docencia, obviamente de manera totalmente sin ningún sentido, a explicar la diferencia entre un ámbito asistencial y un ámbito pericial, cuando el juez, cuando terminamos de hablar, si nos deja hablar el juez, nos dice, no me importa, conteste lo que le pregunto. ¿Por qué? Porque soy el juez. Sobre todo en ámbitos penales pasa eso. Entonces tenemos una gran controversia en el momento si nosotros tenemos dispositivos específicos para el tratamiento y abordaje de los trastornos de la personalidad en términos asistenciales y si tenemos respuestas a dar a la justicia en este caso por el carácter disruptivo de muchas de las conductas que implican la consecuencia de lo sintomatológico en esos trastornos. Y digo conducta disruptiva porque el delito se lo dejamos para los que estudian delitos, ¿no? Para los abogados en el ámbito penal, para los fiscales, para los defensores, para los criminólogos, para los criminalistas. Nosotros hablamos de conductas disruptivas de tipo delictivo o no, para el otro lado, que emergen de la sintomatología, entre otras antes mencionada en la ponencia anterior. Entonces, esta respuesta creo que vamos a coincidir. Ustedes, espero que alguien me diga lo contrario, así me voy un poquito más aliviado de mi catarsis, y ustedes tienen un ejercicio terapéutico activo para conmigo, y me digan, usted está equivocado con respecto a lo que va a decir. Yo creo que nosotros no estamos preparados para el abordaje de los trastornos de personalidad con respecto a dispositivos específicos. ¿Por qué digo esto? Por esto. Esto fue una noticia de la semana pasada del Hospital Borda, en donde un paciente con diagnóstico de trastorno severo de la personalidad a predominio disocial, para utilizar los términos de CIE-11, sin marcador de inicio tardío y con un patrón de dominio de rasgos muy claro, había salido de la cárcel y había ido a buscar a personas que conocía en la guardia del hospital. Este es el modelo de Krepin, o sea, Krepin en 1900 decía, cuidado que los pacientes, se le hablaba de los psicópatas solamente en ese momento, no están solamente
en el ámbito manicomial, con las palabras de ese momento, ni en el submundo delincuencial. Bueno, este estaba en ese espectro, ¿no? De los que entran y salen, después, bueno, en línea más abstracta, Foucault hace una visión más fenomenológica al respecto. Pero lo cierto es que este chico sale, va a la guardia, pide los documentos. Nosotros en general en la guardia con el equipo interdisciplinario hacemos la cuestión formal para que pueda atenderse y acceder a las distintas formas de tratamiento que nosotros podemos ofrecerles, por supuesto. Pero va una noche a buscar psicofármacos sin fines terapéuticos, entra, no por el pabellón central del hospital, que es esto, en donde actualmente hay una jaula puesta, todavía no sabemos para qué. La respuesta oficial es que esto nos va a dar más seguridad. No voy a hacer comentarios al respecto porque no hace falta, ¿no? Esto representa todo lo peor, creo yo, desde la salud mental. O sea, todo lo que no debemos ser los hospitales que queremos ser especializados y que queremos reconvertir nuestros hospitales a dispositivos específicos para seguir conforme a la ley de salud mental, que nos puede gustar o no, pero nosotros no elegimos las leyes que cumplimos. Cumplimos la ley. Después la podemos cuestionar, pero la ley la tenemos que cumplir, eso no hay duda. Entonces, este señor pasa, por supuesto, por uno de los rincones de las 15 hectáreas que tiene el Hospital Borda, entra a la noche al hospital, se mete en un office de enfermería, encierra a las enfermeras en el office de enfermería, no sin antes desnudarlas, no con fines de dominación de los cuerpos, sino para vestirse él de enfermero y poder seguir robando psicofármacos de los otros offices de enfermería ya vestido como enfermero. Al tercer o cuarto office de enfermería y alertado a la gente de seguridad, lo detienen, no sin antes, por supuesto, haber generado, imagínense, lo traumático en 2 enfermeras secuestradas, 2 enfermeras que tomaban el turno, que lo vieron correr, que se defendieron con sillas. Es decir, claramente la respuesta es: no estamos preparados. Porque amén de la espectacularidad del cuadro, disruptivo de tipo electivo en este caso del paciente, no deja de ser eso. Lo dice la CIA 11 y lo dice el DSM-5-TR, como decía Camarero recién con el TLP. Si no podemos decir que no son pacientes, tampoco vamos a decir que no son delincuentes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un dispositivo para esto? ¿Qué hacemos? ¿El hospital está preparado? Si pasa algo por el estilo, tranquilamente ese paciente podía haber matado a alguien. Tranquilamente esto puede estar en los cuerpos de cualquiera de los médicos en donde cotidianamente vemos esta circunstancia. Esto fue esa misma noche. El paciente lo conocíamos muy bien. Yo lo había visto hace un par de años, en una de las veces que salió de la cárcel. Y había ido con un tiro en la pierna a la guardia. Literalmente tenía una herida de bala en la pierna derecha. Y requería atención. Nosotros le dijimos que teníamos que llamar, que teníamos que hacer la curación correspondiente y teníamos que llamar a la policía, tenemos que hacer la denuncia policial. Y mientras me voy al teléfono a hacer la denuncia, dejarlo abordado por los enfermeros con las indicaciones, levanto la cabeza y por una ventana veo cómo corría con el tiro en la pierna, porque claro, sabía que venía la policía. Y en realidad lo que quería ese paciente era guardarse. Era este mismo paciente, que entra y sale periódicamente en distintas circunstancias y que no encuentra un lugar que lo aloje terapéuticamente. Tampoco claramente las verdaderas universidades de la violencia, que son las cárceles, van a darnos una respuesta al respecto. Los escenarios posibles para los abordajes los conocemos todos porque son los comunes en las urgencias psiquiátricas. Si no los vemos como patologías, no vamos a poder entender esto. Si hacemos un valor judicativo a priori de estos pacientes, vamos a parasitar definitivamente el campo terapéutico, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Si nosotros no podemos dedicarnos a esto, o no nos parece, o contratransferencialmente estos pacientes no nos generan esa aversión para esa propensión para el tratamiento, pues entonces los derivamos o llamamos a la policía. Es de buena praxis correrse de las circunstancias. Pero nosotros sabemos que tanto en la vía pública, en los domicilios, en pacientes ambulatorios del ámbito público o privado, en hospitales de día o de noche, en guardias médicas de urgencias y de emergencias ni hablar, y en guardias de instituciones especializadas en salud mental también. Pongo esto porque tiene que ver con los hospitales generales, y es la eterna discusión que tenemos que hacemos con las urgencias y las emergencias de salud mental, no solo de los trastornos de la personalidad, sino por ejemplo de los cuadros de agitación psicomotriz, cuyo abordaje en los hospitales generales se complejiza. El concepto de escena segura tiene que ser claro para nosotros. Esto es un repaso más que nada del procedimiento hacia lo científico. El recurso humano y material es fundamental y la formación del recurso humano y material es fundamental al respecto, es decir, quién es y cómo lo uso. La voluntariedad de los tratamientos, la involuntariedad con respecto a la toma de decisiones, esto trasciende la frontera de lo asistencial a lo
a lo de la justicia, no digo ya en el ámbito pericial, pero sí por lo menos en por qué, por ejemplo, un juez penal o civil incluso ordena un tratamiento en un paciente. La Constitución dice que la salud es un derecho, no es una obligación. Entonces ahí empiezan las discusiones que trascienden largamente al campo de la salud mental, pero que nos obligan a trabajar de manera multidisciplinaria. Yo creo que el concepto de interdisciplina ya nos ha quedado corto y estas patologías son el paradigma de eso. Además de los conceptos clínicos que nosotros tenemos que tener como para el abordaje lo más preciso posible, aunque sea en términos fenomenológicos o inferenciales, son altamente necesarios a la hora de intervenir. Las intervenciones psicofarmacológicas, ya habló Enrique Camarera Robles antes, no me voy a meter al respecto, toda la prescripción aquí off-label y los cuidados generales a posteriori. Ya la psicoeducación y la psicoprofilaxis son apenas el comienzo. Nosotros sabemos que detectamos alteraciones en el procesamiento de la información, en la afectividad, en la motivación. Esto siempre me gusta diferenciarlo de la voluntad porque son blancos terapéuticos distintos desde el punto de vista neurobiológico y psicofarmacológico. A veces los problemas de voluntad de los trastornos de personalidad son a punto de partida de la corteza prefrontal con respecto a los niveles motivacionales y no estrictamente de la construcción de la voluntad. ¿Se entiende? Al revés, el proceso es inverso. El sistema de creencias, el carácter identitario, la percepción subjetiva que tiene el paciente de sí mismo y por último en comportamiento. Sería muy fácil para mí poner la impulsividad y todo eso ya lo describió magistralmente el doctor Enrique Camarera Robles, por eso no lo voy a poner, pero nosotros sabemos que estos son blancos terapéuticos de corto, mediano y largo plazo. Los niveles de ansiedad del paciente con respecto a la incertidumbre ante el futuro, separación física de otras personas, la percepción de inmediatez alterada. Primero es la percepción de necesidad alterada en realidad. La percepción de necesidad semiológicamente me construye una realidad, lo necesito y lo necesito ahora. ¿Qué? 12 clonazepam. Que venga mi novia o mi novio. Que vengan mis padres. Que me den dinero para salir. Esto se da desde la cárcel, que es donde yo empecé a estudiar los trastornos de personalidad, hasta los domicilios, los consultorios particulares, deme algo, los mensajes. Hoy vamos a ver cuando terminemos un video con algunos mensajes de texto, repito, tengo la autorización para hacerlo, y todo aquello que requiere la demanda de un sujeto que te dice, si no puedo dormir hoy me mato, y vos estás un sábado a la noche comiendo con tu familia, por ejemplo, ¿no? Todo esto tiene una repercusión bidireccional constante. El nivel de representación de otros y del mundo alterado tiene que ver con eso. Si nosotros no somos la salvación, somos el enemigo, el fenómeno típico del on-off, que no solo se da en el trastorno límite de la personalidad. Sos el mejor psiquiatra que me atendió hasta ahora en mi vida, nunca nadie me entendió tanto como vos. Próxima sesión, me gastaste la vida, me hiciste engordar, me hiciste dormir, no funcionar sexualmente, sos el peor, te voy a denunciar. La cuestión legal está constante en nosotros. El ejercicio de los consentimientos informados, yo lo aprendí más por eso, para después trasladarlo, por supuesto, en los congresos. La preparación del paciente para el proceso terapéutico es muy importante, considerando que no siempre el motivo de consulta es voluntario en el sujeto. O vienen porque hubo un hecho trágico de urgencia, autolesiones muy frecuentes, o vienen por el ámbito judicial, o porque los familiares están preocupados. Pero nunca el paciente tiene dentro del centro del campo de su conciencia lo que realmente le pasa en términos de limitación con respecto a su cognición social. Eso es completo y es uno de los objetivos o blancos terapéuticos también. El diseño del plan de tratamiento empieza a acercarse a lo que queremos proponer para no irnos con una visión pesimista de este sábado a la mañana, porque ya contestamos la pregunta inicial de la propuesta. Dijimos que no existen dispositivos especializados acordes con funcionamiento y con estudios de 5, 10 o 15 o 20 años que hayan mostrado resultados específicos. Entonces el diseño del plan de tratamiento, que implica lo que tenemos a mano para desarrollarlo y la voluntariedad del paciente, es importante con respecto a la planificación, a lo que pueda llegar a pasar, como por ejemplo que una alternativa terapéutica no sea eficaz. Hay que tener preparada una segunda instancia para avisarle al paciente esto, ir avisando y comunicándole al paciente lo que va pasando al respecto. El conocimiento con respecto a un plan de tratamiento y la idea de que un proceso terapéutico a mediano y largo plazo está previsto, a pesar de que el paciente no lo pueda percibir de esa manera. A veces no, la mayoría de las veces,
La resistencia al tratamiento tiene que ver apenas se suceden los procesos agudos. Pasa el temblor y los pacientes no quieren saber más nada. Nosotros sabemos ya que tenemos que evitar la polifarmacia, los tratamientos farmacocéntricos, los tratamientos psicofarmacológicos por tiempo prolongado sin justificación técnica. Es una verdad de perogrullo para todas las patologías en salud mental esto. Medicamentos lo más precisamente posible indicados, controlados correctamente y retirados apenas dejan de ser absolutamente necesarios. Esto es una verdad de pregrado, estamos todos de acuerdo, ¿no? Evitar el uso de benzodiazepinas y sobre todo la estigmatización. Y vamos a ver, con respecto a las imágenes que vimos al principio y con la viñeta con la que empezamos, que los niveles de estigmatización en estos pacientes es muy grande. A tal punto de que hasta muchos se resisten, muchos colegas nuestros se resisten a verlos como pacientes, a pesar que hay cánones altamente validados tanto en la CIE-11 como en el DSM-5-TR. La propuesta de esta charla es la creación de unidad de trastorno de personalidad en los dispositivos de los hospitales especializados. ¿Se podría hacer en los trastornos generales, pero en los hospitales generales? Sí. De hecho, esta propuesta empezó en la Comunidad de Madrid a partir de enero de este año. O sea que todavía no tenemos resultados al respecto, pero sabemos que tenemos una a priori, con bastante validación científica, para la generación del proyecto y por supuesto para la llevada a cabo del mismo con respecto a la cuestión económica, sobre todo. Estos son dispositivos altamente costosos. Espacios independientes dentro del hospital, especializados en el tratamiento de trastornos graves de la personalidad. O sea que estamos utilizando el concepto de la CIE-11, trastorno severo de la personalidad con o sin marcador de inicio tardío, a predominio de afectividad negativa, disociales, anancásticos o lo que traiga el paciente, con objetivos generales con la capacitación y fomento de funcionamientos más adaptativos, o sea, poniendo el objetivo en lo prosocial, para que pueda entrar al centro del campo de la conciencia del paciente, y no tanto en la cosa técnica, y estaría destinado para personas diagnosticadas con trastornos en estado de estabilidad clínica, salvo en una instancia que ahora la vamos a ver, y capacidad de asumir un abordaje psicoterápico intensivo en formato, me faltó aquí poner, individual y grupal. Este dispositivo es una propuesta como parte de un proceso terapéutico, que pueden estar en distintas instancias de la patología del sujeto. Comunidad terapéutica hospitalaria, dispositivo para intervenciones que requieran un grado de contención asistencial alto. Esto incluso puede tener dispositivo de internación. En algunos hospitales de Madrid se empezó con 13 a 16 camas, por ejemplo, como piloto, como dispositivo piloto. El hospital de día, algo que los pacientes puedan tener a mano para evitar el proceso de reagudización de los cuadros, y el que más a la mano, o el que más conozco yo al menos, y lo puedo transmitir humildemente, que tiene que ver con el dispositivo de guardia para un abordaje agudo, tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito pericial. ¿Por qué puse el ámbito pericial? Para contestar eso que hoy no tenemos. O sea, los equipos especializados en términos de recursos humanos deben estar preparados para contestar aquello que el juez sí o sí lo necesite, y que nos evita a nosotros ir 3, 5, 10 veces a los juzgados a explicar lo mismo, que no nos escuchen, a que nos maltraten y cuando no comernos algún juicio por mala praxis. A mí no me ha pasado nunca, he tenido que ir muchos a los juzgados, de hecho voy 2 veces por semana más o menos, pero todavía no he tenido problemas con respecto a la mala praxis, pero es una exposición constante. Por eso es que esto aliviaría bastante esa circunstancia y nos hacía ahorrar tiempo. ¿Y por qué no a veces dinero? Porque por cada paciente que se llevan al hospital se manda un móvil policial con 4 policías. 2 policías mínimo, 4 máximo. Hay veces que en el hospital Borda, lo vieron hace un rato y lo van a ver ahora, hay 4 o 6 móviles policiales con 2 a 4 policías cada uno. Policías que se sacan de la comunidad y que están entre 2 y 4 horas esperando la respuesta de un oficio judicial en la guardia de un hospital. Entre 9 y 20 veces por guardia. ¿Cuánto dinero es eso? La respuesta es a la comunidad toda en términos pluridisciplinar, con el objetivo de reducir la sintomatología desde lo general, la modificación de los procesos internos del sujeto, la modificación de las estructuras disfuncionales del mismo, ni hablar de esto, que hasta ahora parece utópico, y los objetivos específicos que se diseñan para cada paciente, construyéndose por el derivante, el que conoce, o sea que tiene que tener una puerta de entrada, un equipo terapéutico que lo reciba, por supuesto, y el propio paciente. Bueno, no me quiero ir mucho de tema porque me queda poco tiempo. Comunidades terapéuticas, guardia de urgencia y emergencias, hospital de día, este es el diseño. Esto está un poquito adaptado a la propuesta aquí en Argentina en el respecto, que lo vamos a presentar próximamente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y las condiciones de acceso, los criterios de inclusión y de exclusión en los distintos dispositivos se van a diseñar conforme al recurso humano y material disponible,
no olvidar la formación de nosotros, las necesidades básicas de la comunidad en términos de salud mental y el contexto clínico y por qué no fenomenológico. Aquí entra la estadística hasta la cuestión cultural, si me permiten, y pacientes incluidos en una determinada circunstancia. En algunas ciudades esto ya está implementándose. Esto es del 2 de enero del 2023 en Canarias. Es decir, no estamos hablando de cosas que se le ocurrieron a Guillermito Gemar, son cosas que ya pasan en el mundo. Y que nosotros tenemos que tener la disposición y la voluntad de presentarlo y que alguien, por supuesto, nos dé importancia. Esto es casi una inquietud que tengo al respecto de las concepciones diagnósticas y nosológicas. Yo creo que se deberían llamar trastornos de la identidad, pero eso es para otro momento.